Señor me los bendiga, mis hermanos y amigos. Es un gran honor estar delante de la presencia del Señor, donde nos reunimos para alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor, que es en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por tu bendita palabra, la cual, Señor, es tu voluntad, es tu anhelo, es tu deseo, Señor. En esta hora, Señor, háblanos, Señor, edifica tu iglesia, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Que día a día nos enfrentamos a desafíos, a situaciones, Señor, adversas, Padre Celestial, donde la mente, Señor, trata de cambiar, Señor, el deseo del corazón. Pero mi Dios, que tu palabra nos mantenga firme, edificándonos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos de manera que podamos entender. Trabaja en el corazón de cada uno. Edifica tu iglesia, Señor, con el poder de tu palabra. Que cada día seamos fundamentados en el amor hacia ti, en el temor a tu palabra y en obediencia, Señor, andando conforme a los estatutos y mandamientos de tu palabra, Señor, para que tú seas conocido, Señor, en nuestro diario caminar. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno para siempre, Señor. Honremos tu palabra en nuestra manera de vivir, porque tú, Señor, conoces nuestro caminar, quiénes somos, Señor, y quieres que seamos como tú fuiste, como hombre en la tierra, Señor. Que nos esforcemos cada día conforme a tu palabra, que sea aplicada a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, que sea un transmisor en esta noche, Padre, para que esta palabra llegue a tu pueblo, Señor, para que seamos edificados, Señor, consolados a través de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de este mensaje, mis hermanos, es cómo vivir la vida cristiana. ¿Sabe de que la frase cristiano se usa a veces para designar a una persona, ¿no? Decimos ese cristiano, sobre todo cuando es medio como despectivamente pobre cristiano, decimos. O cuando a alguien le ha pasado como una desgracia, decimos a ese cristiano le pasó. Pero hablando sobre la historia de la iglesia, mis hermanos, los primeros seguidores de Cristo, ya cuando Cristo ya no estaba entre el pueblo en tiempo de los apóstoles en Jerusalén, en una área llamada Antioquía, los primeros seguidores de Jesucristo, cuando ellos se reunían ya con los apóstoles y asignaban los grupos que iban a diferentes regiones a predicar el evangelio, entonces le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Se les dio como el nombre para reconocerlos, algunos para honrarlos, otros para mirarlos despectivamente, pero esos seguidores de Cristo, pues les decían los cristianos, ¿no? Los cristianos. Entonces, pero la palabra cristiana es de seguir a Cristo. Ahora la manera como usted y yo seguimos a Cristo, cómo vivir la vida cristiana, porque cada quien, como dice una frase, la vive a su manera. A mi manera, dijo un cantautor por ahí, ¿verdad? Pero no es a la manera, él la vivía a su manera, pero vamos a ver cómo es la vida en Cristo. Hoy en día, mis hermanos, muchas personas dicen que sirven a Dios a su manera, pero no es a la manera de Dios. Otros, porque vivimos tiempos peligrosos, ¿no? Y los tiempos peligrosos donde todo el mundo quiere tener la razón. Todo el mundo quiere tener la verdad y decir que conocen la verdad. Es más, y mueren ellos creyendo que están en la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Otros también viven conforme al deseo de su corazón. Que dicen, hoy quiero hacer, hacen. Y el día de mañana dicen, no quiero hacer, pues no hago. Pero acabamos de ver que la palabra del Señor nos dice aquí de que
Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces es bien importante, mis hermanos, que no es lo que yo pienso o lo que es, sino que tenemos, ¿cómo vamos a darnos cuenta si vivimos la vida cristiana conforme como Cristo es? Viéndonos a la luz de la palabra. La palabra del Señor es el espejo que refleja nuestra vida si en realidad andamos conforme como Él anduvo. Entonces el hombre sin Dios vive conforme a su voluntad, mis hermanos. Muchos piensan que porque asisten a una iglesia, porque escuchan la ceremonia, el mensaje, son reverentes ahí, ya simplemente ya viven como Cristo. Ese es ser religiosamente, mis hermanos. Pero si cuando salimos de la iglesia seguimos viviendo el mismo estilo de vida, no hay cambio en nosotros, entonces no somos cristianos, somos religiosos. Y sobre todo porque vamos a veces en ciertas ocasiones, y no siempre, no hay un compromiso con la palabra del Señor. Es más, mi hermano y amigo, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no se compromete con un hombre ni con ninguna mujer, se compromete con el Hijo de Dios. Porque Cristo, Él se negó a sí mismo, dice. Entonces, Él se entregó por amor a la raza humana. Entonces, usted y yo, si queremos vivir una vida cristiana conforme como Cristo anduvo, tengo que negarme a mis deseos, a mi voluntad. ¿Para qué? Para honrar el nombre del Señor. Es como el que se casa, se niega a los deseos, al estilo de vida que llevaba como soltero. Sabe que ahora tiene un hogar, va a tener una familia, pero tiene un gran compromiso y una responsabilidad a la vez. Entonces los privilegios van a ser diferentes, pero las responsabilidades van a ser mucho más grandes. Entonces, como un esposo de hogar, de igual manera, el ser cristiano no simplemente es un nombre. El nombre nos demanda mucho, mis hermanos, porque el llevar ese nombre es una gran responsabilidad, porque quiere decir que tenemos que vivir como Cristo anduvo en la tierra. Y no lo estamos viendo como Dios, lo estamos viendo como hombre. Si usted se da cuenta, en los 10 mandamientos, los primeros 4 versículos enfocan la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Y luego entre el hombre y su compañero, digamos el prójimo, que dice... no necesariamente usted tiene que ser religioso para saber de que la Biblia dice que es malo. O sea, las leyes naturales ya nos enseñan que no robarás. Hasta el ateo que no cree en nada sabe de que no es correcto robar. No matarás, también lo cree. Entonces son las leyes humanas entre nosotros los humanos. No cometerás adulterio. Entonces vemos, y si cuando ofendemos también al ser humano, ofendemos a Dios. Dios lo dijo, pero son los derechos entre nosotros los humanos. Ahora Cristo nos dio un ejemplo, que cuando agradamos a Dios, también vamos a agradar al ser humano, pero primero es con Dios. Pero nosotros lo hemos tomado adverso. Solo cuando nos conviene honramos al ser humano, pero a Dios nunca lo honramos. Entonces muchos piensan de que, bueno, el asistir a una iglesia es más que suficiente, escuchar de vez en cuando una palabra del Señor, porque dicen, yo no soy malo, no lo hago mal a nadie, yo no soy salvaje, no le he quitado la vida a nadie. Entonces Cristo no le quitó la vida a nadie, para el contrario, Él la dio. ¿Bien? Entonces yo necesariamente tengo que quitarle la vida a alguien para ser malo. El hecho de que nacimos muertos espiritualmente, mis hermanos, estábamos alejados de Dios. Entonces ahora Cristo vino a dar su vida por la raza humana, mis hermanos, dejando todo grupo religioso. Él era el Hijo de Dios. ¿Y ahora para qué? Para que por su sangre preciosa nuestros pecados, nuestra relación rota entre Dios Padre, viniese esa reconciliación y hubiese nuevamente esa unidad de poder hablar nosotros con nuestro Creador y nuestro Dios. Ahora en Cristo, mis hermanos, y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Así de que si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos, entonces nunca hemos visto un cuerpo caminando sin cabeza, ¿verdad? Y todos sabemos de que cuando la cabeza anda mal todo el cuerpo. Pero eso es importante, mis hermanos. Usted y yo somos la muestra cómo funciona la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, oye, nosotros tenemos que andar muy bien. Y si no, entonces no pertenecemos a la cabeza de Cristo. Somos un cuerpo muerto ahí saltando, brincando de un lado a otro, porque nunca me he encontrado un cuerpo caminando sin cabeza ahí, ni tampoco una sola cabeza. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora usted y yo tenemos que asegurarnos si somos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos a esa cabeza. Cabezones sabemos mucho ya, pero vemos que la palabra del Señor es fiel y verdadera, mis hermanos. Así de que Cristo nos enseñó que Él dio la vida por nosotros.
Ahora Él nos pide la vida física y nos pide la relación espiritual con Él. Porque aquí a Él le pertenece la vida. Si usted y yo nacimos es porque a Dios le plació. Amén. Nadie nació, mis hermanos, por coincidencia ni por casualidad, o muchos dicen por un accidente. A Dios le plació porque Él quiere salvar nuestra vida y para que nosotros llevemos el plan de salvación a otros que no le han conocido, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, ahora la pregunta es, porque cada quien, si hablamos de seres humanos, cada quien tiene su propia opinión y su propia decisión y conclusión, pero el ejemplo más grande fue Cristo. ¿Qué vida necesitamos vivir? La vida que Cristo vivió. La vida cristiana se debe de vivir como Cristo la vivió y como Él anduvo. La vida cristiana en Cristo, mis hermanos, Él nos dio ejemplo de vida. No solo de palabra, sino de hecho. Porque yo puedo decir ahora, hoy en la clase temprano decíamos de que yo puedo decir muchas cosas, pero puedo hacer otras cosas. Entonces, lo que yo digo no tiene valor, no es testimonio ejemplar, no son palabras a seguir, sino que son palabras que el viento se las lleva. Pero Cristo, mis hermanos, y el versículo que siempre hemos dicho y lo vamos a decir, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Él? Porque amó al mundo. No lo dijo de palabra, que Dios Padre envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Padre demostró su amor dando a su Hijo. Ahora su Hijo no se negó a venir. Yo no voy a morir por estos extraños. Yo no voy a dejar mi palacio, mi trono de gloria allá en el cielo. Dice Filipenses, dice que se despojó a sí mismo. Se quitó su realeza, se quitó su corona, se quitó todo el vestuario de rey y se hizo siervo, se hizo un servidor, mis hermanos, y servir que hasta la muerte de cruz, y así lo demostró, no solo en palabra sino en hecho, mis hermanos. Ahora Él nos pide que mi vida y su vida esté en torno a Él y para Él y hacia Él, mis hermanos. Aunque estamos en esta tierra y en este cuerpo, todas nuestras acciones y hechos reflejen que verdaderamente Cristo vive en nosotros. La manera de hablar, la manera de actuar, la manera de expresarnos y la manera de vivir nuestro diario vivir, mis hermanos. Entonces el ejemplo nos dio. ¿Qué fue lo primero que Él hizo, mis hermanos? Él fue ejemplo de humildad. En humildad, en Juan 13, 12 al 17, Él habla cuando Él lavó los pies a los discípulos. Él habla que le dice, ejemplo les he dado de humildad, que así como Él le lavó los pies a los discípulos, nosotros también le podamos no solo lavar los pies, sino hacer tantas necesidades que hay, mis hermanos. Porque ¿qué sucede? De que de repente yo le puedo lavar los pies a usted solo como símbolo, porque es algo rutinariamente que se hace. Hay iglesias que lo practican. No estoy en contra de la práctica, pero eso tiene que ir mal. Jesús estaba enseñando el ejemplo del servicio y de humildad. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos en el Medio Oriente la costumbre es de que cuando alguien tenía invitado en su casa, le lavaba los pies. Porque para darle la bienvenida, era bien recibido, era una persona importante en casa y por eso le hacía sentir bien. Pues ahora Jesús, Él le lavó los pies a los discípulos, porque para Jesús los discípulos eran muy importantes. Eran bienvenidos a su vida, a su relación, porque eran hijos de Dios, porque llevaban su sangre preciosa. Ahora nosotros no necesariamente quizás nos lavemos los pies, pero podemos hacer otras cosas más importantes que le va a llegar al corazón de esa persona. Ahora sí tenemos que lavar los pies, lo hacemos, pero que no sea, no veamos como símbolo de humillación, sino de servicio y rendimiento a Dios. Entonces, lo primero, Él fue ejemplo de humildad. De humildad. Segundo, Jesús fue ejemplo de amor. En Juan 13, 34, 35 dice que cuando lo llevaron a la cruz y aún lo bofeteaban, lo golpeaban, Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Él sabía que le iban a quitar la vida, pero Él ya sabía, Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por mí, por ustedes. Yo la doy, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Entonces aquí vemos el símbolo de amor. Entonces nosotros estamos llamados, es que bonito amar cuando nos aman. Pero Jesús lo dijo en otra ocasión, que qué recompensa tendremos si, como dice, yo le doy a quien me da. Sino que es más bendición cuando le damos a aquel que no nos puede devolver, porque entonces estamos sembrando. Hay uno de los salmos o proverbios que dice de que el que al pobre le da, a Dios le presta. Entonces, mis hermanos, estamos sembrando para el reino de Dios.
porque todas son almas que necesitan de Dios. Y el ejemplo más grande debe ser la humildad. Cristo fue humilde. San Mateo 11:28, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Y sabe que el símbolo, yo puedo decir soy humilde, pero si no estoy apto para servir, entonces no hay humildad. El que es, como dice, las cosas, lo que soy, mis hermanos, no se demuestra hablando, se hace actuando. Se demuestra. Entonces, ahí entonces las personas llevan un nombre, el zapatero lleva el nombre del zapatero porque él hace zapatos o arregla zapatos. Cristo vino a transformar vidas, mis hermanos. Cristo vino a transformar corazón. Entonces, él fue ejemplo de humildad y de amor. También fue ejemplo de perdón. Mis hermanos, Jesús perdonó los pecados también, mis hermanos. El único que tuvo la capacidad de perdonar pecados. Y él dijo, aún en el padecimiento, mis hermanos, Jesús habló también. En Lucas 23, 34, él habla sobre el perdón. Que si nosotros no somos capaces de perdonar, también como él nos va a perdonar los pecados. Porque él perdonó. Y él fue el ejemplo. Recuerden que en una ocasión también cuando se juntó con Pedro que era como el discípulo más sobresaliente, el que más hablaba, según encontramos en la Biblia, él abre y él le dice que cuántas veces debo de perdonar, y él le dice 70 veces 7, porque él había escuchado de eso y él estaba como poniendo un número como para hacer, como que dice, estoy al día de la información. Y el Señor, conociendo su corazón, no es que el número fuera malo, porque ninguno, quizás llegaríamos ni a los 70, ¿verdad? Ya con 2 nos enojamos y mucho. No llegamos, y él dijo, Señor, 70 veces 7, y él le dijo, no te he dicho 70 veces, no, 70 veces 7. Aún numéricamente son 490. 70 veces 7. Imagínense, eso es si mi hermano me ofendiere. Y eso es al día. Y por malo que aparezca uno, no me va a ofender esa cantidad. O sea que el Señor le lo sacó de los números a Pedro. Entonces, y cuando hay amor, porque cuántas veces no el Señor perdonó y nos sigue perdonando. Entonces vemos de que aquí hay estas citas, mis hermanos, de que Jesús fue el ejemplo de perdón. Ahora, ¿cómo yo le voy a decir a él no, si él fue humilde? ¿Cómo le voy a decir al que él no ama si él es amor? ¿Cómo le voy a decir que él es perdón cuando él perdonó? Entonces el ejemplo, y aquí el ejemplo es la respuesta a la pregunta del mensaje: ¿cómo vivir una vida cristiana? No como fulano mengano, sino como Cristo. Aleluya. Pero gracias a Dios que todavía hay líderes, hay pastores, hay hombres, hay mujeres de Dios que uno dice, me gustaría que mi vida fuera como la de mengano o sultano. ¿Por qué? Porque son ejemplos a seguir. ¿Por qué? Porque los admiramos, porque son humanos con nuestras debilidades y aún se someten al Señor. Así es. Y eso es lo que habla en Santiago, a finales de Santiago, en el último capítulo, en el último versículo, cuando habla de Elías que oró, y dice la Biblia, dice, Elías siendo, dice, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice la Biblia del Señor, dice, oró para que no lloviese y no llovió. Y oró, dice, después para que lloviese y llovió. Y hubo fruto. ¿Por qué? Quiere decir que Elías era semejante a nosotros, que podía tener cualquier problema, cualquier situación en la vida, pero él le fue fiel a Dios. Entonces la oración de Elías fue respondida. Ahora, ¿por qué nuestra oración no es respondida? Porque en realidad no nos sometemos a Dios como Elías. Entonces Dios necesita hombres como Elías ahora en día. Dios está buscando mujeres como Esther. Recuerda la historia cuando el pueblo de Israel iban a ser masacrados, acabados, porque nadie tenía valor, y su tío, Mardoqueo, viene y le dice a Esther lo que iba a pasar con el pueblo, y le dice, haciéndole saber la condición del pueblo, y dice, como que dice, si tú intercedieras, ¿no?, por el pueblo, algo pasaría a favor. Pero él incluso le deja saber, sabes, y si tú no lo haces, pues algún día Dios nos va a librar. Este rey no va a acabar con el pueblo, pero si tú puedes hacer algo, el nombre de Dios va a ser glorificado. Y las damas que mayoría leen el libro de Esther saben, ¿verdad?, de que la reina Esther hizo ayuno, no solo ella, sino que incluso las doncellas, la sierva de ella, hicieron ayuno, y ella luego entró al rey. Cuando para entrar al rey había que tener, como decimos acá, un appointment, ¿verdad? Tenía que tener una cita con tiempo, porque si no el rey tenía la autorización de matar hasta la misma reina con su espada. ¿Por qué? Porque no tenía permiso de venir al rey, y la reina Esther entró y el hombre no le hizo nada. Y ella viene y le pone la petición, la queja de lo que estaban
este hombre, Amán el malvado, quería acabar con el pueblo de Israel. Y entonces, y si la Biblia lo sigue mencionando, porque había una mujer conforme al corazón de Dios, aunque ella vivía en un pueblo pagano, en una nación pagana, sirviendo a un Dios verdadero, Dios la honró, porque no dejó que la influencia del mundo fuera sobre ella, sino que clamó y Dios respondió, y el pueblo de Israel fue liberado, y hasta el día de hoy estamos hablando de Esther. Mujeres que sobresalieron. Entonces hacen falta mujeres como Esther, hacen falta jovencitos como David, ¿verdad? Se cree que aproximadamente andaba entre los 16 años, 20 años de edad, un promedio allí, y fue ese joven valiente, que así como él defendía las ovejas de los osos, de los leones, él enfrentó a aquel gigante literalmente, porque quien lo hacía fuerte no era el pelear con los osos, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso él era fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es más, el Salmo 23 con el cual se abrió el servicio ahora es una metáfora de un pastor, porque dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él era un pastor de ovejas, y en aquellos tiempos el pastorear ovejas era muy común, pero el rebaño de las ovejas se conocía, depende cómo estuvieran alimentadas, bonitas, hermosas, qué clase de pastor tenían. Mire, porque el pastor se preocupaba de la buena alimentación, se preocupaba de la buena agua limpia, que ellas estuvieran fuertes, formidables, porque así reflejaba el rebaño, la clase de pastor. Por eso la palabra pasto viene de pastar, viene de alimento, por el pastor viene de pasto. Jehová es mi pastor. Entonces él decía: si Dios me cuida así, ¿cómo yo no voy a cuidar estas ovejas? Y él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Quiere decir que David se aseguraba donde estuviera el mejor alimento, el mejor adecuado, el que iba a fortalecer las ovejas, donde iban a parir sanamente, donde iban a dar buena leche, saludable y en abundancia. Ese es el pueblo del Señor, mis hermanos. Depende el pasto, depende el alimento, depende el tiempo que pasemos con el Señor. Así va a ser, mis hermanos, su fortaleza y mi fortaleza, o vamos a estar bien débiles. Así es de que depende el pasto donde estemos comiendo, así vamos a hacer. Depende el agua que estemos tomando, mis hermanos, que el agua de vida, así vamos a ser sanados y fortalecidos, mis hermanos. También Jesús nos dejó el ejemplo de despojarse. Filipenses 2 versículos del 5 al 8 también nos habla de despojarnos, y es donde le estaba mencionando, y vamos a ver un poquito para que veamos cómo Dios se expresa. Si usted y yo no sé, y el despojarnos, mis hermanos, no estaba hablando aquí de quedarse sin las cosas materiales. Estaba hablando del orgullo y de tantas cosas que puede haber en nosotros. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, y dice la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios. Es una palabra tan hermosa, mis hermanos. Como decía alguien por ahí, no me la sé toda de memoria, pero quiero aprendérmela también. Toda esa parte, porque sería hermoso recitarla, ¿verdad? Porque haya pues en vosotros este mismo Jesús, sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no escatimó. Mire, escatimar quiere decir que no le importó. No escatimó, dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa aferrarse, como que dice, no que se hubiera negado a entregar los privilegios que tenía. Dice el 7, sino que se despojó de sí mismo, dejó todo el poder, la gloria en el cielo, dice, tomando forma de siervo, quiere el lugar de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos, mis hermanos, que él se despojó hasta ahí. Dejó su riqueza, dejó su gloria, se pone en condición de siervo, y después dice, no es suficiente, también doy la vida por ustedes. ¿Quién hace eso? Ninguno. Si nomás uno ya se siente cómodo, ya le molesta que le digan, hermano, ¿será que le da la silla a la visita? Pero es que este es mi silla, este es mi banco, este es mi lugar. Aquí yo me siento bien, si no yo me desubico, me desconcentro, porque estamos cómodos. Sabe de que el riesgo del pueblo de Dios es el acomodarnos, ¿verdad? Entonces Dios permite ciertas circunstancias físicamente. ¿Para qué? Para que espiritualmente crezcamos. Incluso ya hablábamos y meditábamos durante el ayuno que Dios a veces ha permitido cosas en nuestra vida espiritual, porque cuando estábamos en un ambiente grande con muchas personas envueltos en muchos programas, creíamos que estábamos bien, porque todo el mundo nos decía, ay, qué bien lo hiciste,
give me five, todas esas cosas, y le están aplaudiendo, haciendo cosas bonitas, y estamos bien. Pero en realidad estábamos bien delante del Señor. Hasta que nos pasan ciertas cosas y nos enfrentamos a las situaciones de la vida y le decimos, Señor, mira lo que está pasando. El Señor era bueno. Ahora es que yo quiero cambiar tu vida. Ahora es que vas a comenzar. Ahora es un nuevo comienzo. Ahora es donde me vas a conocer, porque no estás dependiendo de nadie, ni nadie de ti, sino que depende totalmente de mí. Entonces necesitamos despojarnos, gloria a Dios, que el Señor nos despojó de algo que no éramos, sino que es un acto de engaño, mis hermanos. Mi hermano y amigo, despojémonos de esas cosas que nos alejan de Dios y rindámonos a Él. Y ahora el Señor no pide que nos quitemos esta vida física, sino que le entreguemos el corazón totalmente a Él, para que Él viva y reine en nuestros corazones. Porque eso es lo importante, mis hermanos, que hayamos nacido de nuevo para la honra y gloria de Dios Padre y los corazones. Entonces vemos el símbolo de despojarse, es negarnos a nosotros y vivir como una madre que se despoja de sus privilegios, de su tiempo para atender a sus hijos, para atender al hogar, para atender a su esposo. Entonces Cristo se despojó por dar la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros nos duele despojarnos de las cosas que amamos, porque lo que no amamos es fácil dejarlo. De lo que más nos duele, mis hermanos, y Cristo le dolía todo, pero lo entregó por amor a usted y a mí. Gloria a Dios. El verdadero cristiano vive la vida para la gloria de Dios. Amén. Para darle la gloria al Señor. Y quiere decir que cuando nosotros trabajamos para el aplauso de otro, es porque nosotros vamos a llevar el trabajo. Entonces la honra y la gloria es para Dios, mis hermanos. Con solo que Él nos da la vida es más que suficiente. Y que todo lo que se haga para glorificar el nombre del Señor. Ese es el cristiano, el Hijo de Dios. No anda buscando gloria, sino que anda buscando rendirse delante de la presencia del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña de esa manera, mis hermanos, que vivamos para la gloria del Señor. Amén. Que vivamos para el servicio. El apóstol Pablo, es más, él se llamaba esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque él entendía que alguien lo había comprado. Cristo me compró. Soy propiedad de Él. Y no me avergüenzo de ser esclavo, siervo del Señor, mis hermanos. Porque ya éramos esclavos del pecado. Y el esclavo del pecado es muerte espiritual, directamente al infierno. Y ahora esta esclavitud es voluntariamente, no es obligada. ¿Acaso le preguntaban a un esclavo cuando lo iban a vender, ¿te quieres ir con fulano, con vengano? Lo mandaban con quien pagaba más. Pero no ha habido más alto precio y más hermoso que fue nuestra paga, mis hermanos. Cristo nos compró, mire, cuando éramos esclavos dijo, yo quiero esos esclavos, y no fue precio de plata ni de oro, sino la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por mis pecados y sus pecados, mis hermanos. Y si ahora nos equivocamos y fallamos, dice que abogado tenemos, dice la palabra del Señor, que si alguno dice pecare, dice, como dice, inconscientemente abogado tenemos, que venimos delante del Señor, reconocemos nuestra falta, porque ya son pecados en plural, son faltas, ya no es una condición que vivíamos antes espiritualmente, mis hermanos. Gracias. Entonces la vida cristiana, mis hermanos, debe de vivirse en Cristo, gozosos. Ya no veamos las dificultades o las circunstancias como algo negativo. Veámoslo como con un propósito en nuestra vida. El Señor tiene propósito. Comenzando la vida cristiana, decidimos seguirle a Cristo. Amén. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es como los que estamos en este lugar. Un día decidimos venirnos. Ya no culpemos a nadie. Fue decisión propia. Somos adultos. Por eso es que en el reino del Señor, hablando en sentido espiritual, el Señor no quiere niños. Él quiere gente madura para el reino del Señor. ¿Se da cuenta? Y eso no ha sido nuevo y va a seguir siendo, mis hermanos, en el pueblo de Israel. Todos sabemos la historia. Que este siervo de Dios en tiempo de los jueces, Gedeón, tenía 32,000 y Dios solo necesitó 300 hombres. Los primeros que se fueron los que tuvieron miedo. Los otros que no pasaron la prueba, de los 32 se fueron 16,000 y luego de 16,000 se fueron yendo hasta que llegaron solo 300, mis hermanos. Y el significado de 3 también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y alguien que esté dispuesto a servirle al Señor, mis hermanos, porque la gloria es para Él. Amén. El pueblo de Israel fue el ejemplo más grande, que no sabían de guerrear, ni eran preparados, ni tenían las mejores armas de ese tiempo, solo obedecieron y se fueron
delante del Señor, y quien peleó a favor de ellos fue el Señor. Pues déjeme decirle que ahora en día usted, mi hermano, y yo no estamos peleando con nuestra fuerza, y nuestras armas no son carnales, ni materiales, ni sofisticadas, son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza que se levante en contra del pueblo del Señor. ¿Y cuáles son las armas? Jesús dijo a los mismos discípulos: este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces la mejor arma, la mejor medicina se llama ayuno y oración. No es fácil, no es fácil. Duele, cansa. No cansa, mis hermanos, todo lo bueno cansa. Y lo bueno que se ven efectos positivos, ¿verdad? Espirituales, físicos y en todas las áreas. Somos bendecidos, mis hermanos. Y tenemos una comunión hermosa con el Señor, esa que le negamos mucho tiempo, mis hermanos. Así es que el significado, mis hermanos, de volver atrás es no volver a hacer lo que hacíamos antes. La manera de actuar. Si yo mentía, ya no voy a mentir. Si yo alguna vez me llevé algo que no era mío, ya no me lo voy a llevar. Ahora voy a seguir el ejemplo de los discípulos de Cristo, porque usted y yo estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Y cada día ser mejor discípulo para Él. Seguir el ejemplo de un buen discípulo, mis hermanos. Seguir el ejemplo de la palabra del Señor. Aplicarnos cada día. Como el buen cocinero, el buen chef, que se fija la receta que sea exacta para que ese plato dé exactamente como que tiene que ser. Su alimentación diaria tiene que ser la palabra del Señor, la oración, mis hermanos. ¿Y los desafíos van a venir? Sí. ¿Va a ser fácil ser discípulo? No. Si Jesús lo dejó todo, por eso es el que pidió. Si alguno quiere venir por de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sé que interesante, me gusta esta parte porque él dice, tome su cruz. Él iba a llevarla de él. Así que hermano, mi hermana, el Señor, no me voy a ir yo pegada a la cruz del hermano que la va cargando. No, yo tengo que llevar mi propia cruz, quiere ir mi propio desafío. Sí. No es que voy a buscar un madero literal, mis propios desafíos, mis propios situaciones que vamos a llevar, mis hermanos, pero que sean desafíos para agradar al Señor, porque eso nos van a saber a gloria, nos van a saber a victoria, no para agradar a ningún humano, ni a nosotros mismos, sino agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro ejemplo, mis hermanos, es ejemplo de a veces hay que callar, cuando a veces no nos gustaba callar. Decíamos todo lo que sentíamos. A veces hay que callar, mis hermanos. A veces hay que hablar, pero hay que pagar ese precio, ese es el costo. Todo lo que lucimos, todo lo que tenemos, mis hermanos, alguien lo pagó. Yo a veces hablo con mi esposa, como dice, hay algo gratis. No, en un momento, no hay nada gratis, le digo. Alguien tuvo que pagarlo. Que para mí sea gratis, gloria a Dios. Alguien tuvo que pagar ese regalo. Pues el regalo más hermoso se llama Jesucristo, que nos dio vida eterna. No desechemos el mejor regalo, que ese regalo no es perecedero, es eterno, y nos ofrece una vida eterna y una relación perfecta con Él. Si todos queremos lo mejor, mis hermanos, entonces el llamado es a vivir como Él lo fue, mis hermanos. Y los habla. ¿Y cuál es la manera? Antes vivíamos, dice, en Gálatas 5 encontramos no conforme las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Para ir cerrando, mis hermanos, veamos Gálatas capítulo 5. Vamos a ver. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. Vemos cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, habla a la iglesia de Galacia de la manera. Capítulo 5. Quiero que veamos el versículo 16 primeramente. ¿Cómo debemos de andar? Versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que negarnos, mire, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí es donde vemos qué es lo que nos desafía y a qué nos vamos a negar. ¿Me niego a andar en el Espíritu o me niego a andar en la carne? Y ahí vemos la lista, los deseos de la carne, que son muchos. Que son contra el Espíritu, dice que las obras, más el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, quiere decir los deseos de la carne, y allí se manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Así que mis hermanos, que si yo tengo algo de eso, que todavía actúo en la carne, que no.
Y esto me está hablando a mí y a toda la iglesia, porque todavía estamos en ese cuerpo. Señor, me hace falta meterme más en el Espíritu, meterme más a la fuente para ser limpiado cada día. Quizás como Naamán, no 7 veces, sino 14 veces, ¿verdad? Para ser limpiados en la presencia del Señor. Y dice un montón de cosas, pero el alivio viene en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es que mantenerse uno firme. Con tales cosas no hay ley. Aquí podemos ver cómo la pregunta para conclusión: ¿cuál es la decisión? ¿Vamos a vivir como Cristo? Vamos a andar conforme a los últimos 2 versículos de Gálatas 5, 22 y 23. Pero si vivimos según la carne, vamos a vivir según el versículo 16 en el 18, el 19, donde habla las obras de la carne, mis hermanos. ¿Quiero vivir como Cristo? Pues entonces tengo que hacer muchas cosas. Amén. Pero esa es la vida que nos va a llevar, que nos va a dar vida eterna. Amén. ¿Fue fácil? Nunca fue fácil, ni va a ser fácil. Eso que nos digan hoy, hermano, venga acá porque aquí está más fácil. Eso es un engaño de muerte, peligroso, mis hermanos. Porque a veces, lamentablemente, ahora hay muchos lugares donde se venga aquí no le van a prohibir nada. El que le prohíben el temor a Dios y la disciplina, tengamos cuidado porque es un pasatiempo, un entretenimiento, pero verdaderamente no nos están diciendo la verdad. Eso es comparado como cuando vamos a un médico, que no nos cobra mucho, pero finalmente nos robó porque no nos dijo que teníamos. Por eso es preferible como médico a que sea caro, pero nos dijo en realidad que tenemos y ya sabemos. Y al contrario, ese médico ni nos cura, solo nos dice lo que tenemos. Y luego nosotros hacemos qué vamos a hacer si queremos curarnos. Igual la palabra del Señor nos advierte. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar, mis hermanos? Hermanos y amigos, conclusión. Usted es libre de vivir como quiere vivir, pero depende cómo vive, tiene que saber para dónde va. ¿Vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad? ¿O solo va a ser temporal aquí en la tierra y luego viene un sufrir, un crujir de dientes en el lago de fuego que es el infierno? Tome la decisión que sea la más correcta para usted, pero aún Cristo le sigue esperando. Que Dios me lo bendiga.